Las gracias por ajustaros, ¿no?, al tiempo. Yo desde luego sí que tengo algunas preguntas, pero seguro que entre la audiencia hay... Sí, yo creo que el forense, ¿no?, iba a hacer una aclaración. Bueno, en primer lugar felicitar a los tres ponentes. La mesa me ha parecido de un nivel increíble, porque a mí el tema de la obesidad me preocupa mucho. La obesidad creo que es la auténtica pandemia del siglo XXI. Es la auténtica pandemia. Entonces me gustaría trasladaros algunas experiencias desde la sala de autopsias. Con respecto al diagnóstico de la obesidad, nosotros hacemos la talla, hacemos el peso, pero también el perímetro de cintura, el perímetro abdominal. Y hay otro índice que yo creo que es importante tener en cuenta, que es el índice cintura-talla. 0,50 es el índice ideal, pero esto en algunos países donde tienen pocos medios, simplemente con una cuerdecita se miden el perímetro de la cintura y saben que tiene que ser la mitad de la talla. Entonces esto es una medida perfecta. La obesidad es motivo de, no solo como factor de riesgo cardiovascular, es que estamos viendo ya en la sala de autopsias un número muy importante de obesos mórbidos. Obesos mórbidos que están creando una patología nueva, que es la miocardiopatía asociada a la obesidad, que en una fase inicial se manifiesta en forma hipertrófica, asociada generalmente a una hipertensión, pero en una fase más avanzada va hacia una dilatación. Entonces, para que veáis los datos que nosotros tenemos de las autopsias, y me voy a referir concretamente a población de 1 a 35 años en 19 años, la obesidad ha estado presente en la muerte súbita cardiovascular en el 36,4% versus 26,4% de la no cardiovascular. Obesidad grado 1, 18,4%, grado 2, 6%, grado 3 o mórbida, 12% de personas entre 1 y 35 años. ¿Y cómo se manifiesta esto en la muerte? Pues hay dos patologías que están muy relacionadas en este grupo de edad. En primer lugar, la enfermedad coronaria aterosclerótica, y en segundo lugar, algo de lo que casi nadie habla, y esto es un tema no cardiológico, es un tema quizás más que estudian o diagnostican los neumólogos, el tromboembolismo pulmonar. En este grupo de edad, el tromboembolismo pulmonar ha supuesto el 15% de la muerte súbita. 15%, y está asociado a obesidad, está asociado a trastornos conductuales, retraso mental, enfermedades psiquiátricas, y no hay nadie que diagnostique esto en este grupo de edad. Todos salen porque llegan con el cartel de enfermo psiquiátrico, y un enfermo psiquiátrico que llega a un servicio de urgencias con el cartel de enfermo psiquiátrico no se lo quita nadie. Nadie piensa que estas personas pueden hacer una enfermedad tromboembólica venosa porque tienen una trombosis venosa profunda que le está subiendo al pulmón. Y la clínica es tan inespecífica, habitualmente se manifiesta por disnea, y esa disnea, ¿qué es? Ansiedad. Y terminan con un ansiolítico, y a las horas, día y tal, terminan muertos. Entonces, transmito esto, yo creo que esto es una traslación de lo que nosotros vemos en la sala de autopsias para que los clínicos, para que vosotros sepáis darle vueltas a esto y pensar en estas situaciones. La obesidad, insisto, es la auténtica pandemia del siglo XXI. Gracias. Hombre, yo creo que llevas toda la razón del mundo, ¿no? Por eso no podemos cerrar los ojos, ¿no? y que pase la obesidad por delante y no irse no hacer nada. Por eso yo creo que el paciente obeso ya tiene enfermedad. Por eso creo que sin enfermedad cardiovascular algo tiene, ¿no? O si no va a tener memoria metabólica para tenerlo posteriormente, y tenemos que intervenir. Y evidentemente con entrenamiento físico, abordando también todo, ¿no? Desde la dieta, el ejercicio físico y fármacos, que también nos van a ayudar también a tratar a este tipo de pacientes, pero abordarlo de forma multidisciplinar y apoyándonos de los profesionales que tengan que intervenir en ese proceso para mejorar el pronóstico. Y la verdad que cuando estabas hablando me estaba acordando de un compañero tuyo que lo veía yo por hipertensión, bueno, lo típico, ¿no? Y llegó un año y venía hiper mega delgado.
Y le digo, ¿qué te ha pasado? Qué bien, ¿no? Qué delgado. Y dice, últimamente solo veo obesos en la mesa. Y cuando te estaba escuchando, me estaba acordando de él, ¿no? Porque realmente es una pandemia y lo veis vosotros, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitaros a todos y agradeceros las charlas, que yo creo que hemos aprendido todos y no poco. Yo tenía una pregunta para Rosa sobre el caso clínico que has presentado. Decía el TAC, creo que pone algo así como sin lesiones significativas. Yo no sé si tenías el agasto. En CATE. Ah, vale, yo interpreté, bueno, igualmente leí coronariografía a lo mejor ya por deformación profesional y pensé en un TAC, pero igualmente hilo con lo mismo. No sé qué os parece el TAC en estos casos. Igualmente que en el CATE podría haber salido sin lesiones significativas, pero sí nos habría dado a lo mejor un Agastom de 500, 600, 800, que son igualmente pacientes que pueden no tener lesiones significativas, a lo mejor la mayor es del 40%, pero que ya tiene un altísimo riesgo cardiovascular. Incluso hay un paper recientemente publicado que aboga incluso a tratar a estos pacientes con los mismos objetivos, igual que en prevención secundaria, en los que ya han tenido un evento cuando el Agastom está por encima de 400. Había interpretado que la coronariografía era no invasiva mediante TAC, pero bueno, igualmente hila con el mismo tema. Gracias. Sí, lleva toda la razón. Luego también la accesibilidad al TAC, ¿no? Para poder realizarlo. De todas maneras, este paciente se trató realmente como de muy alto riesgo. Se puso la estatina, se puso un SGLT2, se hizo una intervención sobre el tabaquismo, lo único que no se le entregó porque no había tenido un evento realmente. Luego lo que el paciente... Yo lo que quiero destacar con esa primera consulta es que van a la consulta, como no tiene enfermedad coronaria significativa, tú pierdes a ese paciente, porque por carga asistencial no podemos hacernos cargo de todo este tipo de pacientes, pero pierden adherencia y algo tenemos que hacer para que realmente esa adherencia, porque dejó la estatina, esa adherencia, ¿no? Y que realmente haga entrenamiento físico, que cambie el estilo de vida. Es sobre todo resaltar eso. Yo también me dedico a la imagen y especialmente al TAC, y sobre eso creo que es importante evitar el término o no abusar del término coronarias sin lesiones significativas, porque muchos pacientes tienen carga de placa, no solo calcificada, sino placa blanda, y esto también lo hemos hablado con los hemodinamistas en La Paz, porque es verdad que es muy fácil acabar el informe así, pero tu informe tiene que promover que el clínico le ponga la estatina, le diga que corrija su estilo de vida y no como tú no tienes nada y aquí se acabó la consulta. Totalmente, tenemos el CAZ-RATS además ahora para facilitarnos un poco la interpretación quizá, o por lo menos la atención homogénea en función de la carga aterosclerótica, aunque no haya esas famosas lesiones significativas, claro. Yo creo que no, a ver, que deberíamos centrar el tema de discusión en la mesa en el libro que venimos a hablar, que es de cómo hacemos para conseguir que la gente haga más ejercicio, no solo los sanos, sino además los pacientes, ¿no? O sea, algunos de los que colaboramos, ¿no? con bueno, estos expertos en ejercicio físico, ¿no? Los licenciados en educación física, hace una semana que hubo en la Autónoma el Congreso Internacional, ¿no? Que tuvimos una mesa de ejercicio físico o sea, el reto principal es que seguimos sin poder conseguir que la gente, o sea, ya no es la rehabilitación cardíaca, sino que la gente haga ejercicio, o sea, no conseguimos. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Desde luego, yo creo que sin duda tenemos que, y yo no sé, bueno, ahí desde luego desde la Fundación Española del Corazón y desde la Sociedad Española, ¿no? Hay iniciativas y está claro que desde los niños hay que empezar, ¿no? Y esto es algo que se viene diciendo hace tiempo. Si no creamos el hábito en la infancia, difícilmente vamos a conseguir convencerles luego. Y yo creo que todos debemos de tener nuestra fórmula, ¿no? Yo, preguntas tan sencillas, como hablabas antes, Javier, yo directamente, ¿cómo prescribir ejercicio? Yo lo primero que hago es preguntarle qué le gusta o qué le puede gustar, ¿no? Porque si no, es muy difícil, ¿no? Que vayamos a tener éxito, quiero decir, en eso de en la adherencia famosa, ¿no? Que siga haciéndolo durante tiempo, ¿no? Pero a mí me parece muy oportuno ese comentario, porque son dos cosas distintas, ¿no? En la prevención primaria, probablemente todas las medidas educacionales desde la infancia pues son las que puedan tener impacto en que cambiemos una forma de actuar, pero en la prevención secundaria ha puesto Alejandro
una estructura de los fármacos que hay en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Todos han ido impactando en el pronóstico y lo que se traduce de eso es que todos tienen un impacto económico muy importante. Hay un juego de intereses tremendo. ¿Y a quién le interesa el ejercicio físico en la rehabilitación cardíaca en prevención secundaria? Pues a nadie. ¿Por qué? Porque no genera ningún tipo de repunte económico. Y sin embargo, al contrario, solo supone costes y tiempo. Entonces realmente, bueno, pues eso lleva así, ¿cuántos años llevamos así? Más o menos pues 30 años. Y no acaba de mejorar, ¿no? Porque todos los impulsos son en aumentar. De hecho, yo creo que te has quedado corto, porque con 5 dedos no dará, ahora aparecerán 6 o 7, aparecerán algún fármaco. Ahora a la gente le importa lo de la obesidad en prevención primaria por la semaglutida. Y en el momento que el Ozempic se pueda poner en la gente sana, pues entonces bajaremos el Lintel, como las estatinas. Pero es que el paciente que ha dicho Rosa es un señor gordito, normal, gordito, que tiene factores de riesgo, que tiene una glicada elevada, que tiene no sé qué, que le haces andar, hacer deporte. ¿Y cómo hacer eso? Pues es complicado, porque es que hay mucha gente que no le gusta hacer deporte, no le gusta andar, y solo ha tenido un infarto, que de hecho lo tiene por eso, y claro, ahora dile que es que va, ¿qué quiere hacer? Montar en bicicleta. No me jodas, montar en bicicleta. Si le gusta es tomar cervezas y pinchos de torrezno. Eso está bien. Entonces, eso solo se hace en las unidades de rehabilitación cardíaca, donde se les induce a hacer un ejercicio, se les apoya, una vez que uno ve que, bueno, pues que la cerveza también la puedes tomar, pero que resulta que después de eso haces ejercicio, has sudado y has bajado 3 kilos y joder, que te sientes mejor y es un estímulo constante que hace que la gente empiece a moverse más, ¿no? Pero mientras no haya intereses, y no los hay, pues yo veo muy difícil, siendo realista, que eso vaya a modificarse. O sea, que no solo son costes y solo tienen un beneficio, que es supervivencia para el enfermo. Pero la supervivencia para el enfermo es un poco relativa, porque tienes que convencerle que deje de tomar torreznos para que viva más en un futuro. Yo lo veo complicado. Yo creo que lamentablemente vivimos en una sociedad tan intervencionista por parte de los gestores públicos, me refiero. O sea, que al final... No, que va, no. Porque a fin de cuentas somos como pequeñas marionetas, ¿no? Al final dependemos un poquito de lo que nos hagan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor no hay que convencer al paciente, que también, sino a quien hay que convencerse es a los gestores, los de arriba. Lo que hay que hacer es convencerles de decir, esto no es un gasto, sino es una inversión. Si yo consigo que la población se vuelva más activa globalmente, vais a tener menos gasto en farmacia, menos hospitalización. Lo siento por la industria farmacéutica, menos gasto en farmacia, menos pastillas. O sea, por eso no encontramos patrocinadores para estos cursos. Porque dice, yo te voy a pagar a ti encima para vender menos pastillas el año que viene. Busca a los de Adidas o a los del Decathlon que te financien ellos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es convencer a nuestros políticos. Si convencemos a nuestros políticos y empezamos a hacer políticas poblacionales que fomenten la actividad física, tenemos experiencias de países donde el estilo de vida es mucho más activo. Vete a Australia. Pon gimnasios en las empresas. No sé, invéntate cosas. Prohíbe ir en coche a trabajar. O sea, pero esto es una cuestión poblacional, es una cuestión de educación y es una cuestión que no se va a conseguir ni en 5 ni en 10 años. Pero esperemos que nuestros hijos o nuestros nietos consigan vivir en una sociedad mucho más activa desde el punto de vista físico. Y luego la otra cosita que quería comentar es que en prevención secundaria, lamentablemente, las unidades de rehabilitación cardíaca no llegamos. O sea, no llegamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y yo también, por eso era un poquito lo del brindis, el tema de los graduados en el deporte, ¿no? Hay que sacar la rehabilitación de los hospitales. Todos aquellos pacientes que se puedan rehabilitar con seguridad fuera de los hospitales, que son muchos, tenemos que contar con atención primaria, hay experiencias, polideportivos y demás, con atención primaria, con graduados en ciencias del deporte, fisioterapeutas, tenemos que hacer una red y un entramado de gestión de salud basada en el deporte y en el ejercicio, pero esto es una cuestión que no se va a conseguir en 3 días, está claro. Pero si no damos un paso, no daremos el siguiente. Cristian. ¿Le puedes pasar, por favor? Hola, buenos días. Gracias por las ponencias, por su calidad. Yo vengo a hablar por alusiones, porque yo me dedico a la medicina deportiva, no soy cardiólogo. Tenéis unos compañeros que la mayoría ni los conocéis, que se llaman médicos del deporte. Y además lo que estoy diciendo es verdad. Necesitamos adherencia, no en las estatinas, que también, sino en el ejercicio físico. Poned, por favor, la indicación, porque a vosotros os hacen caso, un ratito, pero os hacen caso. Y eso da pie para que esa persona se plantee que por algo me la habrán puesto. Y eso da pie a que luego estemos en otros niveles de atención y que tengáis claro que hay más niveles que coordinación entre ellos. Hay mucho más recursos que coordinación.
Entonces yo sí que os agradecería que cuando planteéis que el ejercicio es un elemento importante en el abordaje de las patologías que atendéis, que lo expandáis como un elemento que no solo participáis vosotros, sino que participa toda la sociedad. Y entre ellas, pues por supuesto, muchos profesionales. Mi experiencia diaria es la alegría total, porque yo veo muchas personas que se dedican a hacer deporte. Lo que no tengo es grupo de control de sedentarios porque no vienen, ¿no? Ese es el que hay que... No, por supuesto no es convencer, sí, no. La gente que te dice no hago deporte porque no me da la gana es muy difícil de convencer. Pero si tiene un letrerito del cardiólogo que le pone haga usted ejercicio, vaya usted a su polideportivo, vaya usted a su piscina, vaya usted donde sea, pues ya le has metido el gusanillo. Por lo tanto, gracias para los que lo ponéis y ánimo para que lo pongáis todos, aunque sea de copia y pega. Pero no es tan fácil, porque luego no se adhiere. O sea, es más fácil para un paciente tomarse 4 pastillas que adherirse de por vida a un programa de ejercicio. Y lo vemos en rehabilitación cardíaca. Hacen fenomenal el programa, van a todas las sesiones. Les revisas a los 2 años, pacientes que han tenido un infarto jóvenes, porque a lo mejor eran fumadores, han dejado de fumar, pero no hacen ejercicio. Los profesionales como nosotros somos más capaces de generar dependencia que adherencia. Dependencia la generamos fácilmente. Yo les digo siempre a los pacientes que cuando fueron al hospital venían a las 6 de la mañana, que no sé por qué vais tan pronto, y le ponéis una pastilla, ¿no? Pero se la toma seguro porque hay un auxiliar, un enfermero, hay un personal que le obliga a tomar, ¿no? Pero luego cuando le dais el alta, le ponéis tal, pues la estatina, no sé qué, no sé cuántas, y tiene que ser el que se la tome, ¿no? El ejercicio tiene que ser igual. Le podemos dar la manita alguna vez, pero es que tenemos que formar autogestión del ejercicio. No podemos dar solo que vendrá siempre conmigo a hacer ejercicio. Tenemos que enseñarles. Una de las cosas que más adhiere es el autologro. Hay artículos de adherencia y una de las cosas que más adhiere es el autologro, la autopercepción de autogestión, de autoconfianza. Y eso se arregla no solo con la prescripción individual, sino con el chupitín de socialización que tiene el ejercicio. Bueno, perdón, me he alargado, perdón. Muchas gracias, Pablo. Pablo es médico del deporte y trabaja en uno de los polideportivos, probablemente de los más grandes, de los que tienen mayor ámbito en Alcobendas, ¿no? Desde hace muchos años y hacen una labor extraordinaria, ¿eh? Y nada más, yo creo que tenemos que terminar y yo creo que debemos de concluir que en nuestras consultas sigamos insistiendo en ejercicio, sin más. Muchas gracias.